Hola Diana, hola a todos, ¿cómo estás? Bueno, una vez más acá discutiendo y tratando de evaluar de dónde va a sacar o cuáles son las herramientas que tiene la ciudad de Buenos Aires para poder obtener el dinero que ya no obtiene por día, que ya lleva un acumulado de 10.000 millones a lo que va del día de hoy y qué es lo que va a pasar el año que viene. Mm. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que el sistema de la coparticipación es un desastre, ¿no? Digamos, está sujeto a una cantidad de arbitrariedades como la que vimos hace pocos meses, en donde para resolver un problema gremial, el presidente interviene en una cuestión de la provincia de Buenos Aires, sacándole recursos que van a la ciudad. Recursos que van a la ciudad y que no iban hasta que llegó el gobierno de Macri, también hay que decirlo, y entonces es como que todo está sujeto a la voluntad del presidente que llega, y eso no puede ser así en un país que necesita una institucionalidad. Un problema de institucionalidad Claro. y un problema con el federalismo. O sea, hay provincias en Argentina que viven 95% o más del dinero que les gira la nación en concepto de coparticipación. Pero quiere decir que están financiando el gasto, ¿sí?, solamente en un 5% con recaudación propia. Claro. Y lo otro llega de lo que se redistribuye en el resto de las provincias. O sea, eso genera un perversísimo sistema de incentivos en donde los gobernadores provinciales tienen el beneficio político de gastar el dinero de otros y no enfrentan el costo político de la recaudación. Es un sistema que está absolutamente pervertido y podrido de raíz y que habla de la inexistencia del federalismo en Argentina. Ahora, ¿cómo va a ser la Ciudad de Buenos Aires para enfrentar que Claro, ¿qué ahora tiene herramientas tiene? más o menos la mitad de los recursos que le giraba a la nación, ahora no los va a tener? Y bueno, no le quedan muchas alternativas. Digamos que desde lo técnico, sin juicios de valor, o sube impuestos, o crea impuestos nuevos, o baja el gasto público, o toma más deuda. Es las únicas tres posibilidades Claro. que tiene, ¿no? Entonces, en eso estamos. Por eso es que ahora el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere aumentar impuestos a los sellos, quiere cobrarle impuestos a las LELIC o quitarle una exención impositiva que tenían los títulos Sí. del Banco Central, ¿no? Facu. Sí, Iván, y ese es el punto quizás más caliente de esta discusión, porque el gobierno nacional, desde el Banco Central en realidad, asegura que esto perjudica la política monetaria que está llevando adelante el Ejecutivo. ¿Eso es tan así? Y para que la gente entienda, digamos, ¿cómo afecta un impuesto sobre la tasa de interés de las LELIC a la economía real? Bueno, a mí me da gracia porque hablan de la política monetaria cuando les conviene, ¿no? En el último informe de política monetaria, el Banco Central dice que para el año 2021 hay algunas presiones inflacionarias que tienen que ver con las tarifas, los salarios y la rentabilidad empresaria, pero que el gobierno nacional, es decir, Alberto Fernández, va a hacer una buena gestión con los sectores y entonces no va a haber inflación. O sea que la política monetaria está, digamos, pintada. Ahora bien, digo, yendo a la cuestión de las LELIC, ¿cómo te afecta? Bueno, mirá, si uno compra una letra del Banco Central, que uno no lo puede hacer, lo tiene que hacer el banco, digamos, el Sí. banco comercial directamente opera con el Banco Central, el individuo privado no puede hacerlo. Bueno, el banco comercial entonces compra una LELIC, el Banco Central se compromete a pagarle, digamos, un 35%, más o menos es la tasa por donde anda, ¿no? Y bueno, si yo te cobro un impuesto, eso implica un menor rendimiento para el que está comprado en ese bono. Entonces el menor rendimiento hace que sea un desincentivo tener esas LELIC. Entonces lo que eventualmente podría terminar pasando es que haya menos demanda de LELIC y por tanto para el Banco Central absorber pesos de la calle colocando LELIC sea más difícil. Entonces una de Ahora, Iván, dos. hay algo que no entiendo igual de esto. En toda esta estrategia, ¿afecta demasiado a la estrategia nacional o estamos hablando de un mercado más chiquito? Mira, es interesante. En el año 2018 se aprobó el gravamen a la renta financiera, que también era básicamente quitarle una exención impositiva a ciertos títulos públicos, entre los cuales cayeron las LEVAC.
Y hay un sector de economistas que considera que eso fue algo tan importante que desató la corrida cambiaria del año 2018. Yo no estoy tan seguro de que eso sea así, pero digamos que es una posibilidad. Entonces, en este caso, vos también podés tener una situación en donde, yo digo, hay una de dos. A ver. O la gente te demanda menos LELIQ y tenés un poco más de inflación o una suba del dólar, o el Banco Central se ve obligado a subir las tasas. ¿Por qué? Para compensar el efecto del impuesto. Claro, claro, claro. Entonces, pero bueno, haciendo eso podría sortear este tema. Lo que pasa es que, claro, el Banco Central, cuanto más baja tenga la tasa, mejor desde su punto de vista. Nico. ¿Cómo estás, Iván? Si uno saca cuentas, se encuentra con que la ciudad de Buenos Aires es uno de los 24 distritos, pero aporta 1/5 de la masa coparticipable. Y después de la última quita que se aprobó anoche, por cada peso que aporta o que recauda, va a recibir nada más que 22 centavos. Desde ese punto de vista, y del otro extremo tenés a Formosa, que recibe 446% más de lo que recauda, ¿cuál es tu opinión como economista respecto del sistema de coparticipación en sí? Bueno, es que ahí está el problema, ¿no? Lo que mencionaba antes. Acá hay un enorme sistema redistributivo entre provincias. Y cuando vos tenés un sistema redistributivo en donde el que más contribuye, más le sacás, y el que menos contribuye, más le das, vos vas a perpetuar ese esquema. Entonces, en realidad, vas a perpetuar que el que menos contribuye, menos incentivo va a tener en contribuir. O sea, la provincia de Formosa, digamos, por poner un ejemplo, no es una cuestión personal contra los formoseños, por supuesto que no, sino contra la dirigencia política, pero también la dirigencia política nacional, y que atraviesa todos los partidos, porque la ley de coparticipación es del año 88, o sea, estamos con esto hace, bueno, más o menos 32 años, ¿no? Entonces, vos vas a tener a provincias como Formosa, que no van a tener incentivos en mejorar su producción, atraer más empresas para poder cobrar impuestos, porque no viven de cobrar impuestos los gobiernos. Y por el lado de la ciudad de Buenos Aires, o de la provincia de Buenos Aires, o de la provincia de Neuquén, que son las que más aportan, y bueno, ahí vas a tener un desincentivo de esas provincias a producir más. Entonces, el sistema como que se va acabando. Si vos lo sacás a los más productivos para dar a los menos productivos, a la larga dañás la productividad. Y ese es un problema que no se ha resuelto de ninguna manera en Argentina y tampoco se discute cada vez que pasan estas cosas, cada vez que la arbitrariedad del sistema queda expuesta por alguna decisión justamente arbitraria de algún presidente. Última pregunta. ¿Qué tal, Iván? Se abre una instancia de negociación ahora, porque el Senado va a ratificar los cambios de ayer, que se votaron en diputados, de 60 días entre Nación y Ciudad, para ver si se ponen de acuerdo por el monto o el porcentaje de la quita de la coparticipación. Recién vos hablabas de las LELIQ, Diana te preguntaba puntualmente si eso metía el dedo en la llaga en las cuentas del gobierno nacional, digamos. ¿Qué herramientas tiene la ciudad, aparte de esta presión en las exenciones sobre las LELIQ, como para meter el dedo en la llaga al gobierno y poder llegar a una negociación? Bueno, por ahí hay más, yo las desconozco, digamos. Esto puede leerse como una presión, ¿no? Como diciendo, bueno, vos me querés quitar recursos que me correspondían, entonces yo voy a cobrar impuestos a algo que te moleste a vos, que puede ser justamente las LELIQ, que es un instrumento del Banco Central y que tiene que ver con la política económica nacional. Ahora, la solución a este problema es ir al origen de corto plazo, digo, ¿no? Y el origen es que esto era un problema de la provincia de Buenos Aires. Y si la provincia de Buenos Aires quería darle un aumento a los policías, tenía que sacar el dinero de otros rubros del gasto provincial. O tomar deuda, o pedirle dinero al gobierno nacional, que el gobierno nacional no se lo debe ir a sacar a otra provincia, ¿no? O a otra jurisdicción. Esa es la solución. Lo que pasa es que, de vuelta, es un sistema arbitrario, es un sistema que depende del dedo del presidente y de sus amigos, y es el mismo fenómeno que ocurre con los adelantos transitorios, ¿no? Que es parte de la coparticipación, en donde siempre ha sido una distribución de dinero política y arbitraria. Si sos mi amigo, tenés plata. Si sos mi enemigo, tenés menos plata. Entonces,
el federalismo en Argentina, por supuesto que no existe, es un sistema absolutamente central y unitario. Que siempre salta un poco esa discusión constantemente con los diferentes temas, no nada más el económico. Iván, gracias por atendernos, que tengas buenas noches. Bueno, un saludo para todos, buenas noches.